buenas a todos, ¿cómo están? Espero que bien, que la estén pasando bien. Mi nombre es Ángel. Hoy quiero hacer un nuevo vídeo, algo especial, ya que nos fuimos a hacer una grabación en un lugar donde un amigo nuestro perdió su aeronave, su Mavic Mini, por la señal FPV, se frizó su equipo y no pudo recuperar lo que fue su aeronave. Eso es por el factor de una antena que está muy cerca de esa zona, que todos bien saben, los drones y la antena no se llevan muy bien, que digamos. Si uno no tiene eso muy claro, hay momentos de uno sobrevolar, hay que tenerlo muy en cuenta, ya que inmediatamente su aeronave comienza a perder lo que es la señal FPV o a frizarse, hay que activar inmediatamente lo que es el RTH. Hay muchas personas que no tienen mucha experiencia todavía, por eso siempre se recomienda mantener contacto visual con la aeronave para que eso no suceda. Si usted es de la persona que está acostumbrada a sobrevolar más allá de lo que es la zona permitida, eso sucede, usted se hace responsable a sus hechos. En el caso de nosotros, siempre que sobrevolamos con nuestra aeronave, siempre tenemos contacto visual y así no evitamos todo eso inconveniente. Siempre en el momento que usted vaya a hacer un vídeo o a sobrevolar con su aeronave, siempre calíbrela bien, no pase nada por alto, siempre haga un checklist de todo lo que es su herramienta, su instrumento de vuelo, para que eso no le suceda. Pude grabar alrededor de 15 minutos y cuando saco la tarjeta micro CD de la aeronave noto que no recogió nada de grabación. Eso es debido a la antena y a la latencia, ya que había mucho viento. No es la primera vez que sucede, siempre me ha sucedido que uno sale a hacer un vídeo y cuando recoge lo que es la grabación de la micro SD no tiene nada. Lo único que pude recoger fue lo que la aplicación grabó. Le edité. Espero que la disfruten. Si usted es nuevo en mi canal, yo los invito a que se suscriban, que active la campanita para que le lleguen todas las notificaciones cuando suba un vídeo. Eso es todo. Empecemos.